Muy buen día, hermanos de la Iglesia Bíblica Rey de Gloria. Doy muchas gracias a Dios por la forma en cómo Dios se está manifestando entre nosotros, el amor que podemos expresar unos con otros, y alabo al Señor por la forma en cómo nos sostiene, cómo nos sustenta y cómo dentro de poco tiempo, si el Señor lo permite, estaremos reuniéndonos nuevamente. Nos saludaremos personalmente y esto será un día de fiesta, un día de gozo. Pero mientras tanto, hermanos, vamos a seguir ocupando estas herramientas de comunicación, las cuales el Señor nos permite hablar, interactuar unos con otros. Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp para poder interactuar unos con otros. Entonces, damos muchas gracias a Dios por esa muestra de amor tan grande y esas maravillosas oportunidades que nos da el Señor de comunicarnos. Y hoy vamos a estudiar un tema fascinante. Vamos a ver ahora el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Sin duda es algo maravilloso, es algo que nos ayudará a reflexionar, a ver la profundidad de esto y qué implicaciones tiene para nosotros como hijos de Dios que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, haya sido nombrado también gran sumo sacerdote. Entonces, ya dicho esto, y para poder entrar en el tema y en ese pasaje que vamos a estudiar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Que el Señor nos dirija y que tengamos un corazón sensible para escuchar su palabra. Así que les invito a que oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de ahora estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites cantarte, alabarte, reconocer tu nombre, leer tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, que vamos a entrar precisamente en ello, en materia de poder estudiar tu palabra, conocerte más. Queremos pedirte que tengamos un corazón sensible, Señor. Yo te ruego por todos mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, que tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz, poder dejar que nos transforme, que penetre en nuestro corazón, que nos redarguya, que nos muestre lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Que tú recibas la honra y la gloria siempre, Señor, y que tú sigas transformando nuestra vida para reflejar tu gloria. Y encomendamos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como les acabo de mencionar precisamente, vamos a estudiar precisamente uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo que se le otorga, que es el gran sumo sacerdote. Ya hemos estudiado mucho acerca de la epístola a los Hebreos, la introducción, todo lo que hemos estado viendo. Ya hemos visto la superioridad de Cristo sobre los ángeles, también sobre Moisés. También vimos la grandeza de su obra de redención, tan grande, completa y única. Ahora, lo que va a hacer el escritor de los Hebreos es iniciar con algunos contrastes del sacerdocio arónico con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya viene a hacer un cambio de dirección a partir de este capítulo, y durante varios capítulos nos vamos a estar profundizando y descubriendo mucha de la enseñanza del Antiguo Testamento, y la va a contrastar con la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra sacerdotal. Estas labores sacerdotales serán contrastadas con las obras sacerdotales de Aarón, y veremos la profundidad y la obra de nuestro Señor Jesucristo y todas las implicaciones que tiene. La semana pasada fuimos alentados por medio de nuestro hermano Carlos, hablando acerca de la seriedad, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, y cuánto más ahora como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos ser transparentes delante de Dios, y vamos a ver la grandeza y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En este inicio de sección vamos a encontrar que son palabras de exhortación que el escritor de los Hebreos está haciendo a los destinatarios, a las personas que él escribe. Son palabras de exhortación. Debemos hacer un énfasis. Lo que aquí el escritor va a hacer es hablarnos precisamente de estas órdenes sacerdotales, las cuales para ellos eran comunes.
Para ellos era muy fácil entender estos pasajes. Sin embargo, para muchos de nosotros probablemente nos costará un poco de trabajo entender, pero trataremos aquí de poder disipar esas dudas, profundizar en algunos aspectos que son importantes del Antiguo Testamento para poder entender lo que el escritor de Hebreos está pretendiendo. Por esa razón, estudiaremos muchos pasajes, o les dejaría de tarea que estudien y lean muchos pasajes del Antiguo Testamento que aquí explicaremos brevemente para poder profundizar. 5 puntos que debemos recalcar acerca de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, los cuales estaremos viendo durante las siguientes semanas o probablemente durante los siguientes meses. Así que solamente los mencionaré para que los tengamos como referencia. La primera sección en la cual vamos a introducirnos es que el orden sacerdotal de Cristo es mejor que el sacerdote arónico. Este sacerdocio arónico era terrenal y ahora veremos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es celestial, y veremos cosas impresionantes. También nos habla acerca de que Cristo nos ofrece un mejor pacto que el pacto del Antiguo Testamento. También descubriremos que nuestro Señor Jesucristo, la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio es en un mejor santuario, no es un santuario terrenal. También veremos que Él ofrece un mejor sacrificio. Y esto ya estamos hablando del capítulo 9. En el capítulo 10 veremos también que la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo está fundamentado en mejores promesas. Y por último, el autor nos va a dar lo que vamos a estudiar hoy precisamente es la grandeza y la profundidad de la obra sacerdotal, o mejor dicho, del gran sumo sacerdote, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, podríamos quedarnos solamente con un conocimiento del Antiguo Testamento, pero esto no es la clave de todo el pasaje o de toda la esencia que tiene la enseñanza del libro de los Hebreos, sino descubriremos las implicaciones que tiene para nosotros como creyentes la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y veremos cosas fascinantes. Dicho toda esa introducción, les voy a invitar por favor que abramos nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al versículo 16, que vamos a estudiar en este día. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Hebreos, capítulo 4, verso 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Maravillosos versículos, sin duda. Y vamos a empezar a estudiar y desmenuzando este pasaje. El versículo 14 comienza con una frase muy sencilla que dice, por tanto. Ya hemos estudiado que cuando la palabra de Dios se emplea el por tanto o por lo tanto, siempre está haciendo referencia a una idea que ha venido tratando y trata de llegar a una conclusión. Y precisamente retomando el hilo de esto, por tanto, este énfasis que va a hacer se encuentra relacionado con el capítulo 2, versículo 17 y con Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice el versículo 17 del capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces aquí ya vemos la primera referencia, es decir, la primera referencia que tenemos de Cristo como sumo sacerdote se encuentra en capítulo 2, versículo 17 y en capítulo 3, versículo 1, que también dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Entonces aquí ya tenemos precisamente la continuación de la idea que menciona en capítulo 2:17 en 3:1 y ahora en el capítulo 4 verso 14. El concepto de sumo sacerdote entonces no es algo nuevo, sino que el autor de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, viene a retomar para poder explicar la obra del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, tenemos la declaración que se hace precisamente en este versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y aquí el título que se le da a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que es sumo sacerdote, la pregunta que debemos hacernos, ¿de dónde surge el concepto de sumo sacerdote? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Este título, primeramente, solo para que entremos un poco en contexto, y estaremos estudiando a través de más adelante, en otras semanas, en otras exposiciones, estaremos explicando el sacerdocio arónico, pero solamente quiero hacerte aquí una breve introducción a ello. Primeramente, sumo sacerdote. Este es un título que se le designa a Aarón y a los que le sucedieron como jefes de la clase sacerdotal. Es decir, en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes, pero el sumo sacerdote tenía un lugar especial. Y estos serían los descendientes de Aarón. Aarón fue designado para este cargo después de la proclamación del pacto en el Sinaí. Y cuando se le da a Moisés las instrucciones de la construcción del tabernáculo, y quien se encargaría de todas las labores sacerdotales en el tabernáculo, que también explicaremos más adelante, el encargado era Aarón. Aarón, por esa razón, es reconocido como el sumo sacerdote y sus descendientes serían los sumos sacerdotes. Una vez que el tabernáculo estuvo levantado y listo para recibir los sacrificios, se hizo necesario un sacerdocio permanente, al cual le correspondería a los hijos de Aarón. Esto ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 27, versículo 21 y versículo 28, que ustedes lo pueden leer en casa. Pero también Aarón fue consagrado con sus hijos, purificado, ungido y revestido con vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales las pueden encontrar en el libro de Levítico capítulo 8. También podemos recordar que Aarón ofreció los primeros sacrificios por su casa y por Israel y los bendijo solemnemente al pueblo, y esto lo encontramos en Levítico capítulo 9. Si tú quieres conocer todo este asunto de los sacerdotes y lo que ofrecían, que estaremos explicando más adelante, tú lo puedes leer en el libro de Levítico. Si tienes una duda, por favor, no dudes en contactarme y yo con mucho gusto podemos aclarar todas estas dudas o profundizar en este tema tan importante y crucial, pero no tan importante y crucial como la obra sacerdotal, la obra del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, que estaremos explicando. Un concepto más o un aspecto más que debemos reconocer. Aarón fue el hermano de Moisés. Aarón tenía o era 3 años mayor que Moisés, y esto lo podemos saber por Éxodo capítulo 7, versículo 7. Es decir, Aarón era el hermano mayor de Moisés, con una diferencia de 3 años. Y si tú recuerdas, este Moisés, muy interesante que cuando fue llamado por Dios, él se sentía incapaz de presentarse ante Faraón. Por esa razón es que Dios pone a su lado a Aarón para poder ir y hablar con Faraón y ser ese elemento secundario que Dios ocuparía para acompañar a Moisés en todo este proceso. Por lo tanto, la siguiente pregunta que debemos hacernos entonces, ¿qué diferencia hay entre el orden sacerdotal o el sumo sacerdocio de Aarón con el título otorgado a nuestro Señor Jesucristo, que observa bien, se le da el título de gran sumo sacerdote? Aquí muy interesante, que hace un énfasis muy grande o muy importante en este término de gran sumo sacerdote. Es fascinante poder entender esto. Nuestro Señor Jesucristo no es reconocido solamente como un sumo sacerdote más, sino como el gran sumo sacerdote. Y este título, como sumo sacerdote,
Más adelante veremos en Hebreos 10:21 que dice, dado que tenemos un gran sacerdote de la casa de Dios, es decir, en Hebreos 10:21 no solamente se reconoce como sumo sacerdote, sino también ahí se le da el título de gran sacerdote. También en Hebreos capítulo 13, versículo 20, se le atribuye a Jesús como aquel gran pastor de las ovejas. Es decir, ya se reconoce también como gran pastor. Por lo tanto, el adjetivo gran indica que Jesús es superior al sumo sacerdote y a los pastores terrenales que tenemos. Él es constituido el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, este término que se ocupa, este adjetivo de gran, se ocupa entonces para su orden como sumo sacerdote, como sacerdote y como gran pastor. Maravilloso estos títulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al punto del gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote, su labor principal era entrar una vez al año ofreciendo sacrificios primeramente por él, posteriormente por los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote entraba después, posteriormente, al lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, y ahí rociaba la sangre del cordero que sacrificaban durante la Pascua. Entraba el sumo sacerdote, por lo tanto, al lugar santísimo, después de haber ofrecido sacrificio para expiación de sus pecados, pero era un hombre terrenal. Él primeramente ofrecía expiación por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo no sería esto solamente un sumo sacerdote, sino es denominado nuestro gran sumo sacerdote. Ese término gran, ese adjetivo gran, se destaca sobre los sumos sacerdotes terrenales. Esto tenemos que entender, hermanos. Sin embargo, continúa el texto cuando menciona esto. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Este sumo sacerdote también, nuestro Señor Jesucristo, traspasó los cielos. Como ya he mencionado, la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era rociar esta sangre. Entrar al lugar santísimo implicaba entrar a la presencia de Dios mismo. Por esa razón, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer sus pecados antes de entrar a la presencia de Dios. Esa era la razón. Entrar al lugar santísimo era entrar a la presencia del Padre, a la presencia de Dios mismo. La permanencia del sumo sacerdote era momentánea. Es decir, después de sacrificar, después de prepararse y ofrecer la sangre del cordero en esa Pascua, él solamente entraba por un instante y tenía que ser retirado. La presencia en el lugar santísimo, permanecer en la presencia de nuestro Dios era algo temporal. Y mira la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, su obra como sumo sacerdote. Dice que Él traspasó los cielos. La obra de Cristo es maravillosa. La obra de Cristo va más allá que la obra sacerdotal terrenal y del sumo sacerdocio de Aarón. Solo piensa, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ese velo que dividía al lugar, en el tabernáculo o más bien en el templo en los tiempos de Jesús, cuando Jesús muere, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo de piel fue rasgado cuando Cristo muere. Por lo tanto, ahora nosotros como hijos de Dios tenemos entrada a ese lugar santísimo, a ese lugar, a la presencia de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo no terminó ahí. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una victoria sobre la muerte. La obra de Cristo maravillosa, muere por nuestros pecados, nos da entrada al lugar santísimo, resucita para darnos vida. Jesús asciende. ¿Y dónde está sentado Cristo ahora? Nada menos y nada más que a la diestra del Padre. Y ahí en su trono
Él gobierna, Él sostiene su creación. En todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros nos damos cuenta de todas las labores que el sumo sacerdote realizaba, ninguno traspasó los cielos. Lo único que pudo traspasar fue ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, de entrar a la presencia de Dios. Con nuestro Señor Jesucristo, Él traspasó los cielos. Continúa el texto en ese mismo versículo 14. Es Jesús, el Hijo de Dios. Este título tan maravilloso. Dice ahí, me encanta porque dice Jesús y el Hijo de Dios. Primeramente, nos enfatiza la humanidad de Cristo con su nombre Jesús, que va acompañado de la deidad cuando le menciona como Hijo de Dios. ¿No es maravilloso poder entender esta profundidad de este texto? Este título que le da nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, y las implicaciones que tiene esto. Por lo tanto, Jesús era hombre. Jesús nació por medio de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, que nos revela su humanidad, pero también su deidad. Esto es algo importante, porque el sumo sacerdote era un hombre terrenal. Nuestro Señor Jesucristo, por esa razón, es constituido como gran sumo sacerdote. Solamente un gran sumo sacerdote hemos tenido, que fue nuestro Señor, o que es nuestro Señor Jesucristo. Este versículo podríamos resumirlo de la siguiente manera, o con las siguientes declaraciones. Primero, por ser hijo, Jesús ya es grande. En consecuencia, el sumo sacerdote no es lo que hace que Jesús sea grande, porque Jesús sobresale porque es divino. Él es un ser divino. Solamente Jesús ha traspasado los cielos. Por consiguiente, la diferencia entre Jesús y Aarón es inconmensurable. No puedes compararla. Es valiosísima esta diferencia. Este sacerdocio de Cristo es maravilloso y no puede ser ni siquiera comparada con el sacerdocio arónico. Pregunta: con todo lo que hemos mencionado y estudiado en este versículo 14, observemos cómo termina este verso 14. Retengamos nuestra profesión. Lo que tiene que ver, la pregunta que yo quiero hacerte es qué debemos hacer con esta verdad, con todas estas verdades que hemos visto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que debemos hacer, según lo que el pasaje dice ahí, es retengamos nuestra profesión. Lo que quiere decir aquí es aferrarnos a lo que creemos. Esta es una exhortación profunda de lo que hemos creído y lo cual debemos retener o aferrarnos. Es algo que no debemos soltar. No debemos de dejar de sujetarnos a ello. Solo observa la palabra esta que se menciona como retengamos, o en la nueva traducción viviente dice aferrarnos. Es un verbo presente activo, subjuntivo en primera persona del plural. ¿Por qué quiero enfatizar este verbo tan importante? Porque esto señala que el sujeto está ejecutando la acción verbal. Es decir, no corresponde a que otros se sujeten o a que otros se aferren, sino que cada uno, y que es nuestra responsabilidad, aferrarnos. Esta es la responsabilidad que tenemos. ¿Sabes una cosa? Yo no puedo aferrarme por ti. Tú, cada uno de los hijos de Dios, tenemos que aferrarnos, tenemos que retener nuestra profesión. ¿Cuál profesión? La obra de Cristo. Lo que hemos profesado, lo que hemos creído. Mira, hace muchos años, allá en mis tiempos no hace muchos, hace solo como unos 12 años, tal vez 13 años, tuve la oportunidad, me invitaron a escalar. Y cuando vi la forma de esa cumbre que tenía que escalar, que me desafiaron, lo que yo quería experimentar en realidad era lo que se conoce como el descenso o el rappel.
De abajo, pues yo veía la montaña o eso que iba a escalar y yo lo veía muy sencillo. Pero cuando ya estaba en la cima, después del segundo intento, aclaro, pero por fin llegué a la cima, el colocarme, bueno, desde que iba ascendiendo, pero en el descenso, una persona allá arriba, estando arriba, en la cima, me revisó el arnés. Que estuviera tenso, que estuviera apretado, los nudos bien afianzados, bien hechos, bien elaborados. Todas estas, los seguros tenían que estar bien colocados, tenían que estar cerrados. Y yo recuerdo, me dijo lo siguiente: lo que tú tienes que hacer, Luis, es sujetarte a la cuerda primeramente. Si tú no te sujetas a esa cuerda, si no te aferras a esa cuerda, pueden pasar dos cosas. Primero, si tú no te sujetas en esta posición, lo que te puede pasar es que te vas a girar y puedes quedar de cabeza. Y luego, para volver a restablecerte, costará un poco de trabajo. Entonces yo dije, ok, primera lección, tengo que sujetarme bien a la cuerda. Y la segunda era que si por alguna razón el nudo no estaba bien hecho, yo podría caer, y cuánta gente, y no quiero pensar en lo que hubiera pasado con todo esto. Una vez que la persona está ahí y empieza el descenso, es padrísimo, ¿no? Porque vas brincando y vas sintiendo el viento y obviamente sientes así como algo raro porque ves el suelo abajo y ya entonces ya no lo ves tan bajito, sino que ya está muy alto. Pero la clave de disfrutar este descenso, o que es conocido como rappel, es sujetarte de la cuerda. Esto es la clave. Tú puedes quitar tus manos y caer probablemente de cabeza y golpearte, o puede causar otro accidente. Pero la clave para poder tener el control en el descenso es estar sujetado a esa cuerda. Eso es lo que el escritor de los Hebreos está diciendo, que nos sujetemos, que retengamos, que nos aferremos a lo que hemos creído. Y yo te pregunto, ¿qué hemos creído? En la obra de Cristo. Tú puedes, si tú estás en la libertad de dejarla, pero el escritor de los Hebreos les está invitando, les está exhortando a que se aferren a aquello que han profesado. Hermanos, aferrémonos a lo que hemos creído. No soltemos lo que hemos creído. Con toda esta grandeza de nuestro Señor Jesucristo, podríamos llegar a preguntarnos, ¿nuestro Señor Jesucristo tendrá tiempo para interesarse en mí y en mis asuntos? Jesús, estando en el cielo, ¿está interesado en mis asuntos y en las pruebas que estoy pasando? Con tantas debilidades y luchas que tengo, ¿seré digno de acercarme a Dios? Y ahí viene el siguiente versículo, el versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Maravilloso este texto, porque ahora podemos ver a nuestro Señor Jesucristo comprendiendo nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestra humanidad. Por lo tanto, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. Tenemos, y se manifiesta aquí, un sumo sacerdote que es misericordioso y fiel. El escritor viene a subrayar lo que quiere enseñar al presentar esta verdad negativa y una positiva, aunque finalmente esta doble negación, cuando dice no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse, expresa una idea positiva, es decir, sí tenemos un sumo sacerdote altamente exaltado que puede descender o entender en nuestro nivel. Los hermanos hebreos, probablemente ellos se encontrarían a punto de sufrir dificultades, persecución o aislamiento
de parte de los judíos que probablemente no profesaban el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es maravilloso lo que el Señor Jesucristo hace, que dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende o se compadece de nuestras debilidades. Hermano, hermana, amigo, desconozco las debilidades que estás sufriendo actualmente en tu vida. Desconozco los momentos o dificultades que estás enfrentando. Cada uno de nosotros está enfrentando situaciones diferentes. Pero pensemos en que nuestro Señor Jesucristo está ahí, entendiendo nuestras debilidades, entendiendo aquellas cosas que nos aquejan. Y mira, nuestro Señor Jesucristo, manifestando en su humanidad, dice: sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y ese es un aspecto positivo. Jesús no solamente es divino, totalmente divino, sino también es completamente humano. Y como humano entiende nuestras debilidades, entiende nuestras tentaciones, porque Él experimentó lo mismo que nosotros hemos enfrentado. Piensa cuando Jesús fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Después de esto, en Mateo capítulo 4, si tú quieres leerlo, vino Satanás y puso tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Uno podría pensar que nuestro Señor Jesucristo no sufrió tentación. No, sufrió tentación. Lo que nunca pasó con Él es que pecó. Él permaneció firme. Él no cedió a la tentación. ¿Qué nos debe de llevar a reaccionar o a pensar en esto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, Él es el modelo a seguir. Debemos seguir sus pisadas, debemos de seguir la huella. Es lo que nosotros debemos buscar. Debemos reconocer sus huellas para caminar sobre ellas. Él no te va a fallar, Él no falla. Mira, actualmente tú podrías admirar a X predicador, a X persona, pero el modelo a seguir es el modelo y las pisadas, las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres pueden fallar, los hombres somos terrenales. Probablemente algunos judíos estaban viendo el sacerdocio arónico como el todo, pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el ejemplo, Él es el modelo. Nuestra mirada y ministerio y todo debe estar puesta en Él, nuestra confianza plena en Él y no en un hombre, no en hombres. El versículo 16 nos va a hablar acerca ahora de la responsabilidad que nos corresponde o que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Nueva Traducción Viviente da un sentido todavía más allá que nos ayuda a entender esta expresión que el escritor hace. Dice así, versículo 16 de Hebreos 4 en Nueva Traducción Viviente, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Por lo tanto, ¿cómo respondemos a la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo respondemos a esa obra como sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, ese gran título que se le da? La respuesta se encuentra en el versículo 16. Acerquémonos. La palabra, cuando dice acerquémonos, es un verbo presente en voz media o pasiva. ¿Qué significa esto? Es que el sujeto del verbo es afectado por la propia acción. Es decir, el acercarte, tú vas a estar siendo afectado por la acción misma. Por lo tanto, acercarse a alguien va acompañado de una propuesta, pregunta o sugerencia. El escritor, primeramente, nos exhorta a que nos acerquemos al trono de su gracia. ¿Para qué te acercas al trono de su gracia? La forma en cómo nosotros nos acercamos al trono de su gracia es en oración. ¿Por qué somos capaces de acercarnos al trono de su gracia?
¿Por qué somos capaces nosotros de acercarnos a ese trono? Porque Él ofreció el sacrificio, que es lo que nos permite que nosotros como creyentes acercarnos a Él con un corazón quebrantado y contrito, tal como dice el Salmo 51:17. El gran sumo sacerdote, tercer aspecto, el gran sumo sacerdote ya ha traído el sacrificio supremo al ofrecerse a sí mismo sobre la cruz a favor de su pueblo. Y qué maravilla que el sumo sacerdote misericordioso y fiel invita al pecador débil y tentado a acercarse al trono de su gracia. ¿Cómo nos acercamos a ese trono de su gracia? Nos acercamos confiadamente, que tiene que ver con la cualidad de estar dispuesto a emprender las actividades que implican un riesgo o peligro, especialmente las que requieren ser honesto y directo y en actitud y palabra. ¿Cuál sería el motivo por el cual nos acercamos a su trono de su gracia? La forma en cómo debemos acercarnos es confiados y no impetuosamente o con un temor de juicio de qué es lo que me va a pasar, sino más bien nos acercamos en plena confianza, con sinceridad, con la esperanza de la plenitud de la gloria de Dios. Es así como Jesús nos invita a acercarnos libremente, sin duda, y es como si Jesús estuviera ahí con su cetro y diciéndote e invitándote, ven. ¿Cuáles son los dos resultados de acercarnos confiadamente? Hay dos resultados que menciona en el versículo 16. Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno, para el oportuno socorro. Primeramente recibiremos misericordia. La misericordia que solamente Dios puede darnos, que es enviada a los pecadores, los que no podemos con nuestra situación que estamos cargando. En nuestro estado de miseria o dificultad, Dios está dispuesto a darnos o mostrarnos su compasión cuando nos acercamos. Esa indulgencia y compasión es lo que recibiremos si nos acercamos a Él. Y encontrar su gracia cuando más la necesitamos es el socorro en el momento justo. ¿Qué te aqueja? ¿Qué nos aqueja? ¿Qué dificultades estás pasando? ¿Qué cosas o situaciones estás enfrentando? ¿No te has puesto a pensar o muchas veces has llegado a expresar o podemos llegar a expresar que lo único que nos falta es que un pájaro se haga del baño sobre nosotros? ¿No has pensado en esto? O de llegar a declaraciones que decir me está lloviendo sobre mojado. ¿A quién debes acudir? Dice ahí que Él está dispuesto a mostrarte su misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Él está interesado en ti, en mí. Ahí está Jesús dispuesto a escucharnos en el momento que necesitamos esa ayuda y el socorro que solamente Él puede brindarte y brindarnos. Hermanos, hemos hablado acerca y estudiado y leído una porción de la Escritura maravillosa, llena de esperanza y de confianza. La pregunta que surge entonces, ¿qué calidad de respuesta daremos ante las pruebas y tentaciones que estás enfrentando? ¿Qué calidad de respuesta daremos? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta es muy sencilla. Primero, no desfallezcamos en lo que hemos creído. No desfallezcas. Afiánzate, agárrate, aférrate a Él. Aferrémonos a Él. Segundo, no desviemos nuestra mirada de lo que hemos profesado. Probablemente vendrán otras cosas que te desviarán de Dios. Yo no sé qué cosas te desvían de Dios, pero lo que el escritor nos invita es que no desviemos nuestra mirada. Tercer aspecto, no dejes que las tentaciones y debilidades te alejen de Dios. Pregunta, ¿tienes alguna tentación? ¿Tienes alguna debilidad? Acude a Él y Él te va a entender y Él te va a ayudar a que no caigas. La tentación no es pecado, el problema es cuando cedemos a la tentación. Y por último, acerquémonos al trono de su gracia. No necesitas solicitar una audiencia con el Rey. No necesitas mandar un memorándum o una solicitud.
Jesús ya hizo lo necesario para acercarnos al trono de Dios. Maravilloso toda la obra de Cristo. Hermano, que esto que hemos leído, esto que hemos estudiado, sea una realidad en nuestra vida, en nuestros corazones, y aferrémonos a la gracia de nuestro Dios, a la obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra nuestros corazones, Señor. Discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Tú conoces lo profundo de nosotros, Señor. A ti no podemos engañarte. Y Padre, que estas palabras, este mensaje, sea algo que rige nuestra vida, que esa profesión que hemos decidido hacer sea latente, real, verdadera en nuestros corazones, y que busquemos siempre honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la obra, la gran obra del gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, única y perfecta, no terrenal como la de Aarón, sino que esto es algo mucho mejor, la grandeza y la obra de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias porque entiendes nuestras debilidades, y muestra de ello nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas. Y es en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote que oramos. Amén. Hermanos, no olvidemos poder compartir el mensaje de esas personas que necesitan aliento. No dejemos de alentarnos los unos a los otros. Brindemos ese mensaje de esperanza en esos momentos de dificultad que estamos pasando cada uno de nosotros. Y ya sabes, como iglesia estamos dispuestos a servirte. Y volviendo y retomando el hilo de la obra de Cristo, vamos a tener la oportunidad de celebrar la Cena del Señor, recordar la obra perfecta y única de nuestro Señor Jesucristo, tan maravillosa. Y voy a dar el tiempo a nuestro hermano Isaí, que nos estará presidiendo en este momento tan solemne, tan importante y de celebración en nuestra vida de victoria. Que Dios les bendiga y que dejamos el tiempo a nuestro hermano Isaí. Maravillosa, maravillosa palabra la que el día de hoy ha sido dada a cada uno de nosotros. El poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia no es otra cosa más que poder disfrutar de la gracia y de la misericordia que el Señor ha dado para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que podemos entrar a este trono de la gracia? Si no solamente por el sacrificio de Jesucristo, es que podemos entrar al trono de la gracia. Y como bien nos estaba platicando el pastor, el día de hoy vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Y por favor, te pido que ya estés listo con los elementos, que sobre todo estés listo con tu familia, porque sabes, es un momento de intimidad, no solamente con el Señor, pero sí de unanimidad y comunidad con el Señor. Sabes, ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser realmente sacerdotes de nuestra casa. Y qué mayor ejemplo del gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Y pues nada, te voy a invitar a que abras el día de hoy tu Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y fíjate, el día de hoy vamos a comenzar desde el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sabes, esta porción no es para espantarte, no es para que digas, ay, es que apenas me peleé. Quiero comentarte algo brevemente. Yo creo que este tiempo de cuarentena nos ha acercado tanto a nuestra familia que ahora ellos notan todo lo que hacemos. No solamente lo bueno, sino también lo malo.
ahora pueden ver más de cerca nuestros errores. Y si nosotros no podemos escondernos o nuestros errores no pueden esconderse de nuestra familia, ¿cómo podremos escondernos del Señor? Entonces, ¿por qué no tomamos un momento para analizar cómo están nuestros corazones? Ciertamente el Señor se acuerda de nosotros que somos polvo. Ciertamente Él se acuerda que cometemos tantos errores. Pero lo más importante es que a través del sacrificio de Jesucristo, el día de hoy podemos acercarnos confiadamente delante del trono de gracia. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú ves nuestro corazón. Y más allá de nuestras fallas, Señor, tú ves un corazón contrito y humillado. Padre, permite que esta mañana podamos tomar esta cena dignamente, Señor. Te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Amén. Continuamos con la lectura de nuestra palabra. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por favor, tome su pan. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maravillosa porción de la palabra que nos proporciona una esperanza donde estaremos con el Señor eternamente y para siempre. ¿Por qué no damos gracias en esta mañana al Señor por este maravilloso momento? Y también así nos despediremos. Amén. Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque, Señor, es a través de este sacrificio que no fuimos consumidos. Es a través de este sacrificio, Señor, que, Padre, hemos alcanzado misericordia y gracia. Hemos alcanzado la vida eterna, Señor. Padre, esto solamente es el preludio, Señor, de todo lo que podremos disfrutar en la eternidad contigo. Señor, que en este momento podamos disfrutar de nuestra familia, que como sacerdotes, Señor, de nuestra casa podamos alentar a cada miembro de nuestra familia a amarte, a seguirte, Señor, a valorar el sacrificio en la cruz. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Asimismo te pedimos por cada uno de los hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. Te pedimos que sea de mucha bendición para sus vidas, que esta semana sea una semana de total bendición para cada uno de ellos, Señor. Y Padre, que podamos, Señor, permanecer en ti, permanecer, Señor, en el llamado que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, Dios les bendiga. En verdad ha sido una gran bendición poder estar con ustedes. Por favor, no olviden compartir este mensaje y sobre todo, no olvidemos nuestro llamado. El Señor les bendiga.